Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Hola amigos de Efata. Hola amigos de Ici Proclamad. Hola amigos de Ante la Enfermedad. Hola amigos de Perlas Cristianas. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí ante un nuevo episodio dentro de Perlas Cristianas donde, pues lo que vamos a hablar hoy es la concepción de un término que prácticamente hoy, por desgracia, está más que presente en nuestras vidas porque, pues el tema del aborto es algo que ya se ha convertido en algo más que un tema, es un caballo de difícil atadura. El aborto, con toda la situación en que Estados Unidos ha venido a sufrir el debate durante años, porque se aprobó que el aborto pudiera estar dentro de la Constitución como un derecho, y en estas fechas últimas tal derecho ha desaparecido de la Constitución y cada estado ya sabemos que tiene la posibilidad de decidir decidir en qué medida va a legislar esa situación. El aborto como tal es la negación de la vida, es cortar la posibilidad del camino en el que un ser humano se pueda desarrollar. El aborto corta la vida potencial, que dirían los filósofos, la vida natural, que dirían los biólogos, y la posibilidad de vivir, que diría una persona normal y corriente como yo. ¿Y qué es lo que pretendemos en este episodio dejar claro? En este episodio lo que se pretende es que el hecho de la concepción no es simplemente un hecho biológico para muchos, sino que es un hecho trascendental, muy importante para todos. Porque la concepción es el inicio de algo tan sagrado como es la vida. Pero no solamente eso, sino que la concepción es lo que decidió el ser de los cristianos. Me explicaré. Sin que Dios Padre hubiera decidido que fuera la encarnación de su Hijo el que pudiera y fuera la encarnación de Cristo la que pudiera volver otra vez a recuperar al hombre tras el pecado original. La concupiscencia que todos compartimos. Y lo hizo de forma muy sencilla. Escogió una virgen y esa virgen concibió por medio del Espíritu Santo al Hijo. Encarnó al Hijo. Hasta allí el que tiene fe lo cree. El que no tiene fe evidentemente sonríe y dice: una virgen pudo ser concebida por medio del Espíritu Santo. Vaya. Pero los que tenemos fe sabemos que nuestro Dios eligió ese modo natural de incorporar a su Hijo, que estaba creado desde el inicio, desde el primer momento. Dios Padre y Espíritu Santo estaban presentes con la misma antorcha del fuego de la fe. El Hijo se encarnó por medio de María. El padre Montfort, que tiene un tratado sobre la Virgen María, lo describe en situaciones muy curiosas, de tal forma que en el capítulo 2, donde habla de los misterios de la redención, dice así: Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrarla y engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán, a su paraíso terrestre, para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Fue en la concepción en la que comenzó el proceso de la salvación.
proceso de restituir al hombre del pecado. No hubo una forma sobrenatural en la que el Hijo de Dios apareciera sobre la tierra, no. Fue concebido. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, en el de María. Manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino por medio de María. Glorificada su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción. Nacimiento, presentación en el templo. Vida que es sumamente conveniente para todos aquellos que siguen. El padre Montfort está dejando muy claro el camino que abrió el mismo Dios para que Dios pudiera de nuevo redimir al hombre. Para que Dios pudiera redimir al hombre. ¿Cómo? Por el nacimiento de su Hijo. Nacimiento por medio de la concepción. Y de tal manera que la concepción fue elegida por el mismo Dios para que el Espíritu Santo, el amor, el fuego del Espíritu Santo, concibiera en María a nuestro Señor Jesucristo. El padre de Montfort nos ofrece aquí, por lo tanto, un fundamento para esta idea, para esta orientación. 30 años vivió Jesús oculto, viviendo una vida ordinaria, una vida normal, una vida con sus padres, siguiendo disciplinadamente las orientaciones de su padre y las orientaciones de su madre. Jesucristo, pues, entró en el mundo, entró en la historia por medio de la concepción de una mujer, de una virgen. No cualquier mujer, ni cualquier, sino una virgen que se desposó con José, un hombre bueno y santo que aceptó en el desconocimiento total, aceptó la palabra de Dios. Pero si vamos andando un poquito más, el padre Montfort también nos recuerda que cuando María se acercó a su prima Isabel, el vientre de Isabel saltó de gozo. Y en ese momento Juan el Bautista quedó santificado. Concepción con concepción. ¿Ustedes creen, vosotros creéis, amigos de Perlas Cristianas, que si el mismo Dios escogió la concepción como vehículo, como medio, como parte natural de entrar su Hijo en la historia del hombre para que éste alcanzara la redención, la concepción como tal no es un lugar sagrado? Los que frecuentamos un poco los canales de YouTube y escuchamos y leemos, sabemos que el Arca de la Alianza se asemeja a María. En el Arca de la Alianza estaba el mismo Dios. Estaba el Espíritu de Dios, Ruá. En María está el Arca de la Alianza, porque en ella se depositó al Hijo de Dios. Tenemos que tener muy presentes que si María era el Arca de la Alianza, era porque tenía el poder de concebir. Si María no tuviera ese poder de concebir de forma inmaculada, nunca hubiera podido estar en su vientre el mismo Hijo de Dios. Pero es que los tuvo. Y de la misma forma que entendemos que María, al recepcionar el Espíritu Santo,
tenía que ser inmaculada porque no había otra manera de que el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios estuviera en su vientre. Tan difícil es de entender que para nosotros los católicos, para nosotros los que creemos profundamente en la concepción virginal de Jesucristo, la concepción sea algo no más, algo biológico. No es así, no lo creemos. No lo creemos porque no lo podemos creer, porque la concepción es un elemento clave a lo largo de toda la Escritura. La citan Isaías, la citan Jeremías, la cita en el Génesis, se cita en el Génesis, se cita en palabras del mismo Jesús, cuando le gritan: benditos los pechos que te criaron. Y dice, solamente se vuelve y dice que más bien aquellos que cumplen y obran la palabra de su Padre. La concepción es clave en la historia de la salvación. ¿Cómo va a ser una parte biológica sin más? El lío que se ha metido dentro de Estados Unidos con el tema del cambio de la Constitución, y es un lío que se está moviendo y mucho, porque se quiere y se pretende dejar como un hecho, ya sin posibilidad de cambio, el hecho del aborto como un gran progreso, como un derecho. Hace unos días podíamos escuchar al obispo Barron, que ponía en clave a el presidente de los Estados Unidos, Biden, en que cómo podía ser que un católico en la vida pública no solamente no defendiera, sino que apoyara activamente el aborto. Y el obispo Barron venía a decir que era necesario. El obispo Barron es un obispo de Estados Unidos, auxiliar antes de la diócesis de Los Ángeles, en el que decía que tiene que haber una coherencia en los actos públicos y privados, que no puede haber un modo de ser en el mundo privado y otro modo de ser en el mundo público, y menos cuando en el mundo público estás actuando en contra de un hecho fundamental, como hemos dejado claro en este capítulo, que es la concepción. Si uno no es católico, pues tendrá que limitarse al derecho natural. En el derecho natural ha estado siempre muy protegida la vida, la concepción, porque los derechos se adquieren desde el mismo momento de la concepción, de tal manera que solamente podían disponer de ese derecho fundamental los reyes y los nobles. Y ese derecho procede no del mundo bárbaro, ¿no?, que como tal no existía, procede del derecho romano. El derecho romano dejaba claro que la naturaleza era el paso previo al derecho que otorgaba la sociedad. Parece ser que ahora ya no interesa que la naturaleza, que el derecho natural sea lo que prime, sino el derecho positivo. Es decir, se legisla algo, luego está bien. Se legisla algo, luego está aprobado. Se legisla algo, luego es bueno. Pues no. Es por legislar algo ni va a ser bueno ni va a ser malo, sino que todos los actos son buenos o malos atendiendo a su moralidad, a su ética. Y la ética y la moralidad no es algo que podamos cambiar con una decisión de un parlamento, sino que es algo que nos pertenece a todos, no solamente a los parlamentarios. La verdad la buscamos, igual que buscamos la moral y la ética de los actos que hacemos de forma individual y colectivos, y con ellos construimos una sociedad. Así pues, la concepción entendemos nosotros, los católicos, que es el camino elegido por Dios, y así lo manifiesta el
padre Montfort, en su obra, que permitió a María concebir como virgen por medio del Espíritu Santo al mismo Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cómo la concepción no va a ser algo fundamental dentro de la creencia católica? ¿Cómo no va a ser la concepción algo fundamental dentro de la vida de fe? Hasta aquí en este episodio unas ideas sobre el hecho de la concepción como camino elegido por Dios para redimir al mundo. Hasta el siguiente episodio. Gracias por seguir aquí en Perlas Cristianas y ahí ya saben que las leyes no cambian su moral.